Yo estoy aquí contigo de regreso en Enlace 50 y como te dije en el primer bloque, vamos a platicar con la escritora Silvia Cherem sobre su libro Ese Instante. Bienvenida Silvia, qué gusto que estés otra vez aquí con nosotros. Feliz, Concha, feliz de poder platicar contigo, de platicar con tu auditorio, de saber que nos tenemos aún en tiempos tan complejos como los que estamos viviendo, pero que hemos encontrado la manera de estar cerca. Oye, pues sí, pues quiero decirte, me gustaría que te presentes un poquito con la audiencia, por los que no te conocen, porque no te escucharon la otra vez. Cuéntanos un poquito de quién eres y qué es lo que te apasiona a ti, Silvia. Bueno, yo soy periodista, creo que nata, sin haberme dado cuenta de ello. Y digo que nata porque soy preguntona y curiosa desde que tengo uso de razón, muy chiquita. Mis compañeros de escuela así me recuerdan, muy preguntona. Y bueno, no sabía yo que a esto me iba a dedicar, sobre todo porque cuando no sé si tú te acuerdas o a ti te pasó, pero los que éramos buenos estudiantes nos inclinaban los maestros a buscar más bien orientarnos a las ciencias y no a las humanidades. Y yo era muy buena estudiante y mis maestros querían que fuera pues química o a lo mejor me volcara a las matemáticas o a la ciencia y no necesariamente a las humanidades. Pero yo tenía una enorme curiosidad de saberlo todo y eso es lo que me condujo al periodismo, que me permitió hacer toda clase de reportajes, desde biología, todo lo que implicaba meterme a cirugías de corazón abierto, de trasplantes y también entrevistar a fondo a personajes. Y ahora estoy muy contenta porque si bien me he dedicado a hacer biografías y perfiles y semblanzas, también la crónica me apasiona. Y nunca había hecho un libro de crónicas, con todo y que es algo que siempre he hecho, que me fascina, y lo tenía como en mi hoja de pendientes esperando su momento. Y antes de que comenzara la pandemia, un día me fui a desayunar con mi adorado David García Escamilla, Sí. editor en Penguin Random House, director digamos, director editorial. No era entonces todavía el director editorial, era mi editor, mío y de muchas que somos sus adoradas fans. Y le dije, quiero hacer un libro de crónicas, quiero hacerlo que incluya la de Karen del tsunami, quiero incluir la de Laura en las Torres Gemelas. Sabía yo que quería incluir la de Fritz Thompson, que tuvo un accidente tremebundo y que ello lo condenó a la cuadriplegia de un instante a otro y la lucha que tuvo para poder él organizar su rescate, tener una buena cirugía y sobre todo una buena rehabilitación, es decir, luchar contra sí mismo, contra el desafiar a los médicos y volver a caminar. Sabía que quería incluir como 20 más, que las he conocido en el camino por curiosa, por preguntona, porque ahí están, pero a medida que fui armando el libro me di cuenta que 6 en realidad fueron 5, eran suficientes y llegó el COVID y me di cuenta que tenía que meter una de COVID y así es como se constituyeron los relatos de este libro. 6 crónicas que no pretendían ser un libro de autoayuda y que la respuesta tan inusitada que ha tenido el público es que ha sido una tabla de salvación en estos tiempos en los que la pandemia nos ha obligado o nos ha incitado a sabernos endebles, a sabernos frágiles, a saber que la tragedia o la adversidad puede estar a la vuelta de la esquina y qué demonios vamos a hacer con ella. Porque tenemos de dos, sobre todo de dos, o arrinconarnos y ponernos a llorar creyendo que somos víctimas, o tomar al toro por los cuernos y decir, tengo de dónde, tengo con qué enfrentar la adversidad y salir mejor persona de ella de lo que entré cuando me llegó, digamos. Y ese es un poco lo que constituye este libro. Son 6 relatos, ya hablamos de 3.
La cuarta sería Sofía, que así le llamo yo, porque es una mujer de nuestra edad que cuando se embarazó, entrado el doctor en estudios, le incluyó VIH sin ser de alto riesgo, sin tener de dónde haberse contagiado. Y era cuando tú te acuerdas, cuando la pandemia del VIH era el horror máximo. Claro, La no, gente que tenía VIH estaba condenada a morir y resultó que ella tenía VIH y estaba embarazada. Y su quinto bebé es el quinto en el mundo que nació sano y el primero en México. Es una historia muy conmovedora. La quinta la incluí porque ya estamos hartas como mujeres de lo que está pasando a nuestro alrededor, de la desidia con la que se toma el tema de los feminicidios, que tenemos que enfrentarlo. Ya es hora de decir un ya basta. Y la sexta historia, pues es la del COVID. Ujú. Mira, yo quisiera comentarle a la audiencia que pues yo leí el libro completo. Me encanta, me gustó mucho el libro y te voy a decir lo que me pasó. En momentos en donde yo tenía el ánimo bajo, era casi una medicina. O sea, a la hora que es impresionante cómo a la hora de empezar a oír los relatos, o sea, sí, de acuerdo que le digas que no es un libro de autoayuda en ningún momento, son unas narraciones, unas narrativas que yo creo que te impactan y que te mueven y que traes al personaje y que lo empiezas a leer y de repente sales y como que lo traes todavía todo el día en la mente y te metes muchísimo en las historias. Yo creo que cada persona se irá metiendo o identificando más con una que con la otra, porque definitivamente pues eso así es en la vida, ¿no? Hay algo que nos puede marcar mucho. Yo creo que te trae, te mueve todas las emociones y te empieza a cuestionar. Yo creo que es un trabajo interior sin que te des cuenta tu libro. O sea, la gente que lo lee se ve inmerso en reflexiones que le empiezan a salir como antenitas durante el día. Fíjate que es muy interesante lo que me dices porque diario me despierto con comentarios de gente que me escribe alrededor del libro. Algo muy tremendo ha pasado. Yo no sé si no hubiera habido pandemia, si hubiera tenido el impacto que está teniendo. Eso no lo sé. Pero lo que sí sé es que en 10 días, aún antes de empezar la promoción, el libro se agotó, se estaba comprando por montones, fue el número 1 en Amazon hasta que se acabaron los ejemplares y ahora estamos luchando por alcanzar nuevamente estar entre los 100 más vendidos, pero en nada de tiempo. Esto empezó a moverse de una manera brutal de boca en boca, porque quien agarraba el libro decía, no lo puedo soltar. Y no lo puedo soltar porque me siento adentro de la ola del tsunami y no lo puedo soltar porque me siento quemándome y con las cenizas en la cara en las Torres Gemelas y no lo puedo soltar porque la situación que vivió Fritz me mueve la entraña para entender que nada de lo que yo esté viviendo es tan importante y que tengo que salir adelante a como dé lugar, porque la historia de Sofía es tan insólita y tan dolorosa que nos hace darnos cuenta que cualquiera pudimos haber estado en ese lugar, porque la historia de Dana Rishpi desaparecida nos mueve a las mamás a decir cómo protejo, cómo cuido, cómo doy herramientas a mi hija, cómo grito a los 4 cielos que esto no puede seguir pasando en México y que ya es hora que las autoridades pongan el dedo en el renglón y digan ya basta. ¿Cómo hago para sobrevivir al COVID y entender que mis pacientes, que mis familiares enfermos tienen que salir adelante y sí pueden salir adelante por amor a la vida? Porque finalmente Chava vive, llega con el 90 y tantos % de sus pulmones tomados, es de los casos más difíciles, me dijeron los médicos, y sin embargo, el amor a la vida lo hace entender qué le está pasando, aunque él se inventa su realidad. Es interesantísimo. Yo antes de hablar con Chava creía que el intubado está en otro planeta y no siente y no respira el mundo alrededor. Y él se inventó su realidad, ahí la vivimos. Pero lo que quería decirte es
todos estos comentarios que me hace la gente es decirme, ha sido una tabla, un salvavidas, como tú le pusiste, ¿qué me dijiste tú? Como un elemento curativo, sanador, Sí, sí, sí. en estos tiempos tan difíciles, porque si bien es una colección de historias muy trágicas o muy dolorosas, lo que permea en casi todas, yo te diría, salvo la de Dana, es la esperanza. La Sí. esperanza, porque eso es lo que está allí. Gente que no sabe ni de dónde sacó herramientas para reconstruirse a partir del peligro, a partir del desafío y convirtiendo todo eso en una oportunidad de vida. Pero yo creo que también lo que pasa con tu libro es que nos platicas de gente de carne y hueso, o sea, gente pues que podría haber sido cualquiera de nosotros el que fuera en la carretera de Puebla, o el drama este de Sofía, o lo que pasó, ya es más difícil estar en Tailandia, ¿no? No cualquiera puede estar hasta allá, o lo de las torres. O sea, pero sin embargo, como mezclas la forma de cómo son, o sea, como, al contar su historia, al narrarnos quiénes eran, al mezclar toda esa parte de que sucede al mismo tiempo, porque en la vida las cosas suceden al mismo tiempo. A la hora que Fritz se recupera, su mujer lo había apoyado tanto y la relación se empieza a venir abajo. O sea, como que son, la vida, una amiga dice que es como paquetitos de calcetines, que cuando compras un paquetito de calcetines de barata, te salen 3 que te gustan y 3 que no. Entonces, yo Tienes creo que razón, tu amiga. es una expresión que a mí o sea, siempre la vida nos está pasando así. Y ya iba todo tan bien con Fritz y de repente, pum, empieza a tener estos desencuentros. Y luego a mí me impresionó muchísimo la historia de Sofía. O sea, no sé por qué, o sea, me movió, me desgarró. ¿Por qué? Pues no sé, pero ¿por qué? Pues también eres mamá, una mujer que tiene un hijo que está embarazada, de 3 meses de embarazo y que le piden que aborte, que es una cosa tremenda porque entiendes su lugar y también entiendes el peligro constante en el que estamos cuando estamos con un médico a veces, o sea, a veces los doctores se equivocan. Y tengo un cariño muy especial por Paco Moreno. Entonces, para mí, pues me encantó la idea de verlo. Lo he visto luchar muchas veces porque es médico de mi familia. Entonces, cómo con Sofía, o como se llama esta persona, cómo la apoyó y cómo la sacó adelante en un Ese momento. bebé vive gracias a Paco, porque todos los médicos alrededor le dijeron, no solo se va a morir el bebé, te vas a morir tú. Y Sofía vive y la niña está perfectamente sana desde la edad de casi de mis hijos y está perfectamente bien, aunque nadie alrededor sabe que Sofía ha pasado el infierno para estar como está. Y evidentemente, si a alguien se lo debe, es a Paco, que lo vimos ser el héroe del COVID, Claro, pero nadie se imagina cuántas, como dices tú, batallas él ha librado. Y mira la paradoja en esta cajita de calcetines de la que hablas tú. Él entró a estudiar infectología, y allí lo pongo, no sé si lo sabías, porque cuando él llega a Estados Unidos buscando especialidad y quería una en la que pudiera curar por completo. No quería saber de cánceres, no quería saber de nada. Y oh, sorpresa, llega el SIDA y se da cuenta que ese es el horror, que la infectología no necesariamente es curar. Y ahora lo vemos con el COVID. claro. Ha vivido muchos infiernos en esa lucha por ser médico. Y tienes razón, la cajita con calcetines le llegó a Paco y le llegó a cada uno de ellos en el libro y nos llega a cada uno de nosotros. Esa es la realidad de la vida. Entonces, para mí, cuando me preguntaba alguien el otro día, me dice, bueno, pero ¿qué tuerca te falla para estar buscando estas historias? O sea, ¿qué demonios te pasa? Y yo creo que es un poco el decir, la vida no la tenemos comprada, no sabemos qué viene
y más nos vale tener role models para aprender de ellos. Y estos son role models. Nos enseñan qué se puede hacer cuando llega la adversidad de pronto, de tajo, sin aviso, sin compasión, porque no llega con la más mínima compasión en ninguno de estos casos. Es tremendo. ¿Y cómo se van levantando yo digo la escena? Porque cuando un libro me llega como me llega el tuyo, o sea, yo ya lo veo en escenas porque soy como, me encanta hacer videos, me fascina el cine. Entonces yo tengo mis escenas, ¿no? En lugar de decir el párrafo en qué, digo la escena en qué. Lo de Fritz del plátano, esa parte cuando le pone el enfermero el plátano y cómo empieza a suceder cómo su cabeza empieza a cambiar ahí. Y a mí lo que me enseñó también este libro es que de lo muy malo puedes sacar algo bueno, o sea, de un maltrato de un enfermero, o sea, cómo eso lo empezó a levantar y cómo tenemos que estar con mente de principiante toda la vida, Así es. porque Así no es. sabemos de dónde va a salir la solución al problema que estamos viviendo. Además, quien se ensoberbece, quien cree que ya es Juan Camaney y que tiene todo comprado, todo realizado, todo anticipado, todo visto y que tiene muy claro el camino, de ahí le van a llegar las sorpresas. Nadie tenemos nada comprado. Es la vida. Es perfecto tu símil, la cajita de calcetines, que además la compramos todos los días. Ni siquiera es que ya la compraste y que ya los 3 feos se te quedaron allí. Todos los días tenemos con qué sonreír, porque nos salieron 3 buenos, pero también con qué decir: "Híjole, ¿y ahora qué hago?". Y cómo convierto esos regulares en mejorcitos y me los pongo gustoso, porque no hay de otra. Es parte del camino. Entonces, no nos queda más que la actitud. Siempre lo he creído. Quienes salen adelante de una manera diferente es porque tuvieron arrojo, valentía, inteligencia, disciplina para convertir lo malo en bueno. También lo que creo que es importante es que con lo que hemos vivido, con estos meses tan difíciles en los que hemos escuchado tantas historias de terror, además de la pandemia, o sea, porque no es nada más la pandemia, sino todo lo que está sucediendo en nuestro país y las cosas que son tan, ay, que hay veces cuesta mucho trabajo levantarse y darle la cara al día con una sonrisa, ¿no? O quieres no oír nada para poder seguir con la sonrisa siquiera 10 minutos. Y a la hora que encuentras historias que inspiran, vidas que inspiran, y que a lo mejor se te van a quedar grabadas aquí. Te dejan, yo creo que hacen como una cirugía en tu cerebro y te ponen un poquito de esperanza, una semillita de esperanza en el corazón y otra en el cerebro para que es un mensaje que sientas que está escrito para ti, de alguna forma, porque sabes que lo necesitas. Necesitábamos esa esperanza. Y te digo, te vuelvo a decir, jamás, ni David ni yo, imaginamos a dónde iba. Yo sabía que me gusta indagar, que me gusta investigar, que me gusta tocar el alma de los otros, que no son encuentros de una vez, que son encuentros de muy largo calado, en donde cuento quién es el personaje mucho antes de todo esto y durante y después, y todo lo que lo rodea, o sea, que el personaje de carne y hueso está totalmente construido. Encuentro los hilos conductores de su vida, porque eso es lo que busco, y con eso trato de armar la narrativa. Y yo sabía que eso era importante y que la gente se queda picada y quiere seguir leyendo. Eso lo sabía, porque cuando publiqué, por ejemplo, el de Karen del tsunami en Reforma, que está reconstruido para el libro, pero luego me lo pedían de las universidades muchos años, porque me decían los jóvenes adoran esa narración, les fascina, la quieren volver a leer y se quedan picados y quieren entender. Y yo cuento allí que la mamá de Karen me decía, yo corría al puesto de periódicos a comprar el periódico para ver qué pasó al día siguiente
con todo y que ella estuvo en Asia y ella sabía qué pasó al día siguiente. Y eso lo sabía, pero lo que nunca imaginé es esto, lo que me estás diciendo, que iba a ser en un momento tan determinante que todos necesitamos no solo una buena narrativa, sino un buen colchón del cual agarrarnos para poder decir, nada de lo que me pasa es tan grave, yo puedo salir adelante. Pero también lo que te da es esa certeza de que tienes un héroe dentro de ti. Sí, Que tal vez no lo conoces. qué bonito lo dices. Ojalá y así sea. Yo conozco mucha gente que se arrincona y se sienta a llorar como víctimas eternas. Y la verdad, me choca eso. O sea, eso también lo tengo muy claro desde que soy niña. Detesto a la gente que no pude porque no me dejaron, no pude porque no me quién sabe qué, y siempre está encontrando un culpable. Y lo que me encanta es eso, el héroe que llevamos todos adentro. Es divino cómo lo parafraseas, porque todos podemos tener ese héroe adentro de nosotros, pero hay que saber qué chip tocar para que brote el héroe y nos permita salir adelante. Y no esperemos a la tragedia, ¿eh? Porque podemos sacarlo desde antes. Y fíjate que esto que estás diciendo, justo me lo dijiste cuando el libro de Esperanza Iris, eso de las víctimas, que como ella nunca se manejó como víctima a pesar de todos los dramas y cómo siguió construyendo el teatro y cómo, digo, en tu novela, ¿no? O sea, cómo fue pasando toda su coraje y su fortaleza, ¿no? De la gente que sigue echándole ganas, ¿no? Que Pero tengo algo que decir. A mí el libro de Esperanza Iris, que era una historia fantástica que narrar y que la tuve casi, casi para mí, porque nadie me había explorado esos archivos, porque me metí a fondo, porque me metí con pasión, porque me metí con toda la garra del mundo, me costó el trabajo. No te puedes imaginar el trabajo que me costó, porque yo tenía ganas de tener esperanza frente a mí, como estamos hablando tú y yo, mirarnos a los ojos y decirle, ¿por qué permites que te destruyan los hombres? ¿Por qué lo permites? ¿Por qué te victimizas en ese rincón? ¿Por qué no te das cuenta toda la inteligencia, la fortaleza, la grandeza que llevas dentro, el héroe que llevas adentro? ¿Y por qué te haces tan chiquita a la hora de estar con un hombre? Y por eso me costó tanto trabajo contarlo, porque no pude, por mi deformación de periodista, no pude con un bisturí transformar la realidad y claro, convertirla en la heroína que yo quería que fuera. Al final, sus cartas y su actitud tan terrible que tuvo con Paco Sierra al final, la destruyeron. La destruyeron porque ella se dedicó a defender a un criminal por querer cobijar al hijito que había perdido. Y fue terrible. Entonces, prefiero toda la vida, y es más mi esencia, poder hablar de historias que no están basadas en documentos como el historiador o en cuestiones hemerográficas, sino que tienen que ver con poder tocar y mirar a la persona. Yo sé que para cada uno de los 6 personajes que están en este libro, hay un antes y un después en habernos conocido, tanto para mí como para ellos. Yo te diría para todos. Karen, por ejemplo, me hablaba, llore y llore y llore cuando tuvo el libro en sus manos. Y me dijo, estoy sentada en la pista de patinar, viendo a mis hijos, y lo único que me provoca el libro es un llanto desconsolado que provoco lástima a mi alrededor. Y no entiendo por qué. No entiendo por qué, si yo viví la historia, si yo conozco el texto, si lo hemos trabajado juntas, si hemos estado de la mano y ya sabía cada línea de lo que iba a salir, ¿por qué estoy llorando de esta manera? Y luego, un par de horas después, me habló y me dijo, ya sé por qué. Dice, porque yo antes era quien contaba la historia, quien la había vivido y quien era la voz de mi narración. Y ahora eres tú quien me cuenta a mí mi historia. Es decir, eres tú quien me permite, parafraseándote ahora a ti, Concha, encontrar a la heroína que yo llevaba dentro. Eres tu espejo.
Y te diría, con Fritz, por ejemplo, cuando él me decía, es que quiero que mi bebé nazca el día de mi accidente. Yo lo recuerdo aquí en mi casa, sentados en este mismo estudio, y le decía, estás loco. Tienes que entender que ese bebé no puede llevar tu carga. Tienes que entender que tienes que dejarlo, que él de alguna manera sea una persona independiente a la tragedia tuya. Él no puede venir a vivir tu tragedia. Y lo acompañé durante toda la ruptura con él y toda la tragedia que vivió. Fui una consejera cercana de él todo ese tiempo. Sé que para él, como para mí, esos intercambios marcaron la vida. Como me hubiera gustado marcarla con Esperanza. O sea, como me hubiera gustado tenerla frente a mí. Y lo dije 1000 veces en las entrevistas. Me decían, bueno, ¿qué le faltó a Esperanza? ¿Y sabes qué contestaba? Le faltó una amiga. Porque una amiga le hubiera cambiado la vida, no una aduladora, una amiga. Porque eso somos las mujeres cuando estamos juntas, amigas. Y Claro. eso, y eso hace la diferencia. Pero fíjate qué interesante eso que dijiste hace ratito, de que estás con estos personajes que son personas reales, antes, en medio y después. Sí. O sea, entonces realmente el retrato que nos haces de cada uno es muy completo, porque son no solamente de su forma de ser, sino de lo que le sucedió en la vida. Entonces, al ver todas esas subidas y bajadas y todos los retos, que no es uno, o sea, todo lo que le pasó a Fritz es tremendo. O sea, no les podemos adelantar a los que están aquí las cosas, pero lo que le pasó al esposo de Sofía, que, o sea, todas esas combinaciones son las que nos hacen ver la vida de una forma diferente, como que te abren y ves la grandeza del corazón humano, ves la grandeza de la voluntad, la grandeza de esa columna que algunas personas tienen y que hacen que se levanten y que contagian que otros se levanten al conocer sus historias. Y sobre todo, tratando de hacerlo con empatía y con amor. Porque cuando es amarillismo puro, como le pasaba a Karen cuando estaba en Asia, y se acercaban los reporteros a ver cómo le sacaban la peor cara de sí misma para decir, miren cuánto sufre, y en realidad esa cara que dio la vuelta al mundo era un ya déjenme en paz, ya déjenme, no quiero ser víctima de su rapacidad, de su voracidad por un rostro a ver cómo lo venden. Y de lo que se trata aquí es de una relación de amor, de una empatía profunda y de mucho amor sin juicio, sino entender al otro. ¿Cómo es tu proceso? O sea, ¿cómo te acercas? ¿Cómo les preguntas? O sea, cómo le haces? Y luego te imagino sentada escribiendo. O sea, ¿cómo es eso? Cuéntanos un poquito de tu Mira, proceso. yo te vuelvo a con lo que empecé. Creo que hay mucho innato, que hay mucho de mi esencia dentro del trabajo y lo que más difícil me resulta es cómo lo narro para poder, vuelvo, encontrar hilos conductores, para poder encontrar los sustantivos correctos, los adjetivos mínimos correctos, las imágenes indicadas para que te atrape como lector. Esa para mí es la parte más difícil, porque tengo que madurar lo que quiero contar, porque no lo puedo contar inmediatamente, porque tengo que írmelo contando a mí misma, trabajándolo en mi interior, hasta que soy capaz de empezar a trabajar el texto. Y el texto es una neurosis, es corregir y corregir y corregir y corregir, hasta que no haya nada que quede suelto, nada donde yo pueda perder al lector. Te voy a contar un poco. Por ejemplo, la primer crónica que escribí fue la del tsunami. Y empecé a hacer esas crónicas porque Rosa María Villarreal, mi editora en Reforma, se fue y ya no había quien entendiera las largas semblanzas que yo hacía para el periódico, que si eran de 3 páginas o de 4 páginas o de 5 páginas, como fue la de Octavio Paz, pues implicaba que hubo 300 páginas previas y que cernía el material para que lo más delicioso
y a veces inclusive planteándolo como preguntas y respuestas que evidentemente no sucedieron como tales. O sea, jamás. Fueron muchísimos encuentros en donde yo creaba una ficción literaria con preguntas y respuestas pensando en el lector. Y llegó a tal absurdo el asunto que en muchas exposiciones en Bellas Artes, me acuerdo perfectamente de la de Soriano, de la de Gironella, de la de Pedro Friedberg, fueron varias, la de Toledo, que tomaban las frases de mis entrevistas, las ponían en los muros de Bellas Artes y no me citaban porque decían, pues se las dictaron. O sea, creían que todo salió pues de conversaciones donde el autor es aquel, no yo. Algún día les mandé una carta y le dije, oigan, de veras que ya ni la muela, ni una cita. Y me di cuenta que ya no quería volver a escribir en preguntas y respuestas porque pasaba esa falacia donde creían que salió de que todo me confiesan, no de que hay toda una investigación detrás donde yo reconstruyo el documento que mandaba. Pero bueno, Rosa María se fue del periódico y quienes fueron quedando me decían, si algo tenía 40,000 caracteres, me decían, déjalo en 4,000. Entonces yo decía, es que pues, los 40,000 ya eran 700,000 antes. Yo ya cerní el texto y dije, yo ya no quiero eso porque se pierde, no es una nota de periódico, era tocar el alma del personaje, entender quién era. Entonces sucedió el tsunami y se me ocurrió, pero no luego, luego, porque no creo en hacer los textos luego, luego. Yo creo que hay que dejar reposar muchas cosas. Se me ocurrió buscar a esta niña Karen, a ver qué había vivido. Y a través de su terapeuta, quien yo conocía, le dije, mira, a lo mejor resulta sanador para ella. Poder, fue tan brutal, fue tan abrumador, fue tan dramático lo que ella vivió, que a lo mejor si lo contamos todo de tajo, ya puede renacer a la vida, ya entiende la gente qué fue lo que vivió y la dejan en paz. O sea, ya no se acercan ni con morbo, ni con distancia, ni con nada. Entonces le dije, mira, que me conozca y vemos. Y me acuerdo que fuimos a comer y esa comida se prolongó 6 o 7 horas. Y me decía, es que hay cosas que no recuerdo. Y le dije, no importa, vamos a poder reconstruir todos los agujeros. Yo estoy segura que si nos vamos a buscar en los personajes en los periódicos de Francia o en los periódicos de Alemania o en los periódicos, vamos a encontrar gente que contó lo que vivió. Y a lo mejor alguno es el que se topó contigo. Y reconstruimos así la historia. Entonces, tiene mucho trabajo detrás. Y a mí me costó mucho trabajo escribirlo. Pero me acuerdo que Lázaro Ríos, a quien le planteé que lo iba a hacer, me dijo, nunca se habían publicado crónicas seriadas en el periódico. Y me dijo, no más de 3 entregas. Le dije, perfecto. Le mandé las 3 entregas y de hecho lo escribí pensando en un titulito y 5,000, 6,000 caracteres para que sea un cuarto de página del periódico. Le mandé las 3 entregas y me dice, estoy picadísimo, ¿qué sigue? Le dije, entonces ya tengo permiso de más. Me dijo, no más de 2. Le mandé 2 más. Y me dijo, ¿y qué sigue? Le dije, entonces ya me diste chance de hacerlo completo. Entonces, así fue como se reconstruyó exactamente el trabajo para que se publicó. Y luego vino la de las Torres Gemelas, pero esa fue a 5 años. Entonces, no me dieron chance más que de 2 entregas. Entonces, se quedó mutilado el trabajo y yo lo tenía en notas, en grabaciones. Entonces dije, lo quiero escribir completo. Y algo que parecía que se conocía a fondo lo que pasó en las Torres Gemelas, cuando lees ahora el relato de Laura Iturbide en el libro, pues ves con otra mirada totalmente distinta porque tiene nombre, Concha. Yo digo mucho, el Holocausto son 6 millones de víctimas, pero cuando lees a Ana Frank, tiene rostro. Entonces, cuando me dicen, ¿por qué ocupaste una desaparecida si hay tantas? Es que una tiene rostro y ella puede ser el rostro de todas las desaparecidas y el grito contundente del ya basta.
Entonces, esas son las historias que están en el libro. Y sí, lo que más trabajo me cuesta no es tocar la mirada y el corazón del otro. Eso creo que si hay empatía, se da. Lo más difícil es cómo lo narro, cómo toco el corazón, ya no solo del que vivió, sino el que está leyendo. Para honrar la historia del Exacto, que lo vivió y exacto. el tiempo de los que lo estamos leyendo, ¿no? O sea, creo que se logra una cosa completísima y bueno, debes estar muy orgullosa, muy feliz y qué bueno que se haya vendido tanto. Ojalá la gente que nos está escuchando lo pueda encontrar pronto porque si no se van a quedar muy frustrados. O sea, ya no hay en ningún lado. ¿O qué? Pasaron 2 semanas sin libros porque se agotó. Fue una sorpresa. Digo, tiene mes y medio que salió, pero a los 10 días ya no había un solo ejemplar. Y ya reeditaron y ya de nuevo hay. Qué Pero bueno. yo espero que esto siga pasando, que se siga agotando y agotando, porque le sirva a la gente para encontrar lo que bien dices, el héroe que llevas dentro. Me Pues encantó muchas cómo gracias. lo parafraseaste. Qué bueno. Imagínate que una escritora me diga esa floresota. Que ese instante es para encontrar ese héroe que Concha perfectamente nos plantea, el héroe que todos llevamos adentro. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en Enlace 50 y por tu libro. Muchas gracias por tu libro y por todo lo que sembró en mí y lo que sembrará en las demás personas. Te mando un abrazote con mucho cariño, como siempre que te Otro hago, a Silvia. ti, gracias, de veras que precioso el encuentro. Soy Concha León Portilla, quédate aquí en Enlace 50.